donde se están presentando focos de infección. Doctor Ernesto Gosser, ¿cómo está? Un gusto, como siempre, conversar con usted. Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, Ernesto Gosser. Ernesto Gosser, ¿cómo está? Ha sido mi profesor y es un excelente maestro de la medicina, pero no soy evaluador. No, disculpe, lo tenían, en fin, un error de referencia en mi celular. Explíqueme, doctor Gosser, ¿qué cosa está pasando? Está clarísimo que hemos relajado nuestras medidas de seguridad. Está clarísimo también que esto ha pasado en todos los países en donde ha llegado el verano. La gente tiende a salir y las fiestas no ayudan en nada, ¿no es cierto? La gente sale a comprar, las personas salen a pasear y obviamente esto se va a traducir y ya se está traduciendo en un pico o más que pico, un hipo de contagios en determinadas zonas. La pregunta es cómo hacemos para que esto no termine en una segunda ola. ¿Hay posibilidades de detenerlo? Me parece que es importante que aumente la difusión de la información de las medidas preventivas, que se retome esto, porque también es necesario que uno le recuerden, porque hay una fatiga pandémica que genera que uno ya no quiera seguir todas las indicaciones que damos para protegerse. Y como no se ven muchos casos, entonces se comienzan a relajar las medidas. Sí se puede hacer muchas cosas, ¿no? Aumentar la difusión de la información por diferentes medios, no solamente los medios masivos como la radio, la televisión, sino también a nivel local y regional se debe hacer esfuerzo por trabajar con organizaciones de la sociedad civil para aumentar, ¿no? la difusión, para recordarnos que es lo importante que son las medidas que hemos planteado. No es inevitable, pero también debemos entender que no todos entendemos de la misma manera ni nos comportamos de la misma manera en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Algunas personas les tienen un gusto por algunas cosas, usted tiene mucho gusto por los villancicos, como he escuchado varias veces, incluso se pueden hacer hasta villancicos con este tema, y no todos van a poder quedarse en casa. Entonces, lo ideal sería que todos se queden en la casa donde viven y se visiten por medios electrónicos. Yo he mencionado, es preferible pasar la Navidad en Zoom que tener que recibir el Año Nuevo en UCI, ¿no? Sin embargo, no todos van a poder dejar de visitar a sus familiares. Entonces, lo que tienen que hacer es seguir las medidas que se han mencionado, que las visitas sean en espacios abiertos, en tiempos cortos, no muy cerca, con mascarilla, ¿no? Con esas medidas uno puede también ver a la familia, porque ver a la familia es importante, comunicarse con la gente es importante. Somos seres sociales y tenemos una parte emocional que se moviliza mucho en esta época. Las fiestas nos llevan a eso, pero debemos evitar poner en riesgo la salud, sobre todo las personas que tienen mayor riesgo de complicaciones. Todos tenemos el mismo riesgo de infectarnos, pero algunas personas tienen más riesgo de complicaciones. Usted lo ha señalado bien, doctor doctor Gosser, no se trata solo de distintas opciones o distintos gustos, sino también de distintas necesidades. Y en este momento vemos a mucha gente en la calle, sí, algunos están comprando de manera de pronto irresponsable, yendo a lugares muy concurridos, pero otros están vendiendo. Y probablemente cuando lleguemos ya a la cena navideña hayamos estado expuestos, muchos peruanos, a situaciones de riesgo, ¿no es cierto? ¿Y qué podemos hacer ahora? Porque está claro que perseguir ambulantes por la calle no parece ser muy efectivo. La gente necesita salir a trabajar, ¿no? Así es. Yo creo que las personas que tienen necesidad de trabajar, se les debe a nivel de los gobiernos locales, porque eso es un trabajo ya más particular a cada distrito, a cada zona, deberían facilitar, ¿no? El cumplimiento de las medidas, de las distancias, del uso de las mascarillas, tener a disposición de la población mascarillas adicionales. Ordenar la calle, digamos. Ordenar la calle, digamos, ¿no? Facilitar, sí, ordenar la calle, como usted dice, en el sentido de orientar a la gente para que pueda cumplir las medidas, no que se pongan a
a cierta distancia, que estén al aire libre. En los centros comerciales, sobre todo estos tan conocidos y populosos como la Mesa Redonda, hay que tener mucho cuidado, porque si bien hay zonas que son abiertas, hay otros centros comerciales que son cerrados y ahí el riesgo de contagio sí es alto. Los aforos son muy importantes. Así es. Pero yo no estaría por perseguir a la gente, ponerles multas. Lo que estaría es por darle la mascarilla, facilitarles organizarlas, el alcohol gel, ¿no? Recordarles la distancia, tener formas más amables de convencer a la gente de la importancia de cuidarse, ¿no? Yo me he quedado muy impresionada, siempre cito esta frase que escuché de una señora que estaba trabajando en la calle, ¿no? Y que decía, los ambulantes somos como el cáncer, nos sacan de aquí y vamos a aparecer más allá. Y no lo decía en un plan desafiante, lo explicaba como una realidad. Ella necesita trabajar, la van a sacar de esta esquina, mañana aparecerá en la otra, ¿no? Por eso, por ejemplo, en cada zona, de acuerdo al tipo, a la cantidad de gente, se deben poner pues espacios, espacios, como digo, facilitar espacios abiertos para que la gente que tiene que vender pueda estar vender, seguro. Y a los compradores también orientarlos. En muchas épocas hemos visto que se hacían campañas, por ejemplo, en las municipalidades sobre el tránsito, con gente que orientaba, que daba mensajes con muñecos. No usaría muñecos porque mucho calor y tal, pero sí hay que utilizar pues métodos artísticos, más amables, lúdicos, creativos. Así es, y buscar espacios, ¿no? Y buscar espacios apropiados para ordenar a los comerciantes que necesitan un espacio para vender en estos días. Doctor Gözer, le voy a pedir que se quede con nosotros un minuto porque le quiero hacer preguntas sobre cómo debería cambiar o qué debería hacerse en la estrategia de ya la atención en salud en esta posible segunda ola. Vamos a una pausa, volvemos. Seguimos conversando con el doctor Ernesto Gözer sobre las posibilidades de que surja una segunda ola si es que no tomamos las medidas apropiadas. Y hemos repasado dos aspectos importantes. Primero, aquellos de los que nos tenemos que cuidar nosotros mismos, ¿no es cierto? Nosotros mismos tenemos que tomar nuestras medidas de precaución. Segundo, aquellos que tienen que tomar las autoridades, en este caso locales, frente a las fiestas navideñas, que ya sabemos más o menos cuáles son los problemas que van a traer. Y lo primero que le quería preguntar, doctor Gözer, lo tercero que le quería preguntar es, ¿qué hacemos con las políticas de salud? Si en realidad no hay forma de que en una situación como la que hemos vivido no se trabaje sobre la base del ensayo-error, porque era una situación demasiado nueva. Y ya se detectó que no fue una buena política ir desde arriba hacia abajo, que era mejor hubiera sido mejor establecer una fortaleza en el primer nivel de atención. ¿Se está fortaleciendo eso? ¿Hay algún cambio o vea usted algún cambio en las políticas del Ministerio de Salud? Porque, por cierto, mucha información no hemos estado recibiendo las últimas semanas. Alguna información sí ha comenzado a ser difundida, por lo menos para los especialistas. Los días viernes hay una reunión en la que presentan datos más detallados que permiten entender mejor. Se necesita mucho más, pero falta más información y falta más fortalecer ese primer nivel con la participación de los agentes locales. Así es. Abrir los servicios de salud de primer nivel para facilitar, por ejemplo, la disponibilidad de algunos, tanto de los recursos humanos que puedan hacer la identificación de casos, como la provisión de algunos elementos que sirven para una detección temprana. Usted dice, hemos cometido varios errores, y es un problema que tenemos en el Perú, ¿no? A veces nos cuesta mucho reconocer los errores y nos cuesta, si no los reconocemos, no los podemos abordar. Así es. Y también hay otras personas que tienden a culpar y a satanizar a quienes se equivocaron. Los errores al comienzo pues eran errores que ocurrieron en su momento. Ahora sí debemos, ante esos errores cometidos, debemos corregir. Por ejemplo, tendríamos que tener postas habilitadas, con pulsioxímetros, con oxígeno, con todo aquello que evita que alguien llegue a un hospital para estar en una cama hospitalaria o en una cama UCI, ¿no? Y ya hay estudios incluso en nuestro país que han presentado médicos de la Universidad Cayetano Heredia y otros,
que muestran que la relación entre la saturación de oxígeno y la tasa de complicaciones graves y muerte, ¿no? Entonces, a menor saturación de oxígeno, mayor probabilidad de morir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Conocer esto, tener los pulsoxímetros y medir la saturación de oxígeno en las personas afectadas y acudir tempranamente cuando están en 92 o menos, ¿no? Entonces, estas son cosas que ya la gente debe conocer. Llegar más temprano permite brindar la oxigenoterapia y no tener menos riesgo de llegar hasta UCI. Nosotros no queremos, o sea, los saludistas no queremos que los intensivistas trabajen tanto. Nosotros debemos trabajar para evitar que ellos trabajen tanto. Para eso necesitamos dar estas informaciones como las que estamos dando acá, de cómo se deben manejar las personas, también lo que debe hacer el Estado, el Ministerio de Salud. Y una de esas cosas, como señalaba, era tener disponibles los pulsoxímetros, tener abiertos los puestos y centros para poder atender tempranamente y derivar tempranamente. Las personas que reciben oxigenoterapia tienen más tiempo tienen mayor ventaja para que su cuerpo se recupere. Eso le iba a preguntar. Las enfermedades virales son autolimitadas. Si uno llega, por ejemplo, con 90 de saturación de oxígeno, 91, que ya está como en el límite, y recibe oxigenoterapias, que consiste en que le pongan oxígeno, no es mucho más complicado que eso, las probabilidades de que la persona mejore y no termine internada en un hospital o en una cama UCI son mejores. Es decir, y además, ¿la oxigenoterapia la podemos hacer en un centro de salud menor? Sí reducen enormemente las probabilidades de llegar a UCI, y sí se pueden hacer en centros de salud, porque como usted lo ha mencionado, es básicamente, claro, obviamente esto tiene que ser hecho por un profesional médico, ¿no? Pero para regular la cantidad, el flujo de oxígeno, etcétera, y personal como de enfermería o técnicos deben ayudar en el monitoreo, pero esto se puede hacer en un centro de salud. No necesitamos hacerlo en un hospital. Claro, que además entonces, con eso bajamos la carga de trabajo en los hospitales, atendemos. Eso sí es atención primaria, atención oportuna, de primer nivel, y que permite reducir las complicaciones, ¿no? Siempre ponemos de ejemplo, y tenemos que recordarlo, doctor Gosser, cuando tuvimos el cólera, que teníamos mucho menos recursos, y éramos un país con mucho más informalidad, si no hubiera sido por las urocomunales, que eran las unidades de rehidratación oral que se encontraban en cada barrio, en cada comunidad, el número de muertos hubiera sido muchísimo mayor, ¿no es cierto? Se logró contener el cólera a nivel local, ¿no? Sí, lo hemos mencionado varias veces, comparando con la situación que tenemos ahora. La participación social fue fundamental, de enorme importancia. Perú tuvo la letalidad más baja en cólera en todas las Américas, y acá fue donde empezó la epidemia de las Américas. Y eso fue pura salud pública, pura organización, liderazgo. El ministro, el doctor Vidal, el que venía, es peruano, venía de OPS, corrector de Cayetano, él reunió un conjunto de gente que conocía el tema, a gente que estaba haciendo epidemiología de campo, pero sí estábamos trabajando en eso, gente joven, gente de las universidades, de las ONGs y de diferentes sitios, gente que había hecho investigación, como el doctor Salazar, y la población. Yo estaba en ese tipo trabajando en Villa El Salvador. Nosotros capacitábamos a promotoras, veíamos a pacientes, pero las urocomunales eran manejadas por promotoras de salud capacitadas, supervisadas, y que se quedaban con los pacientes a veces en las noches, ¿sí? Así es. Fue un trabajo muy claro, esto es distinto porque requiere más especialistas. El contagio, claro, el problema es la cercanía, pero la participación de la comunidad es muy importante. En varios lugares he visto experiencias tanto en la costa norte como en la Sierra Sur, de gente que se ha organizado automáticamente para hacer lo que verdaderamente es atención primaria de salud. Lo que usted mencionaba hace rato de atención en la costa, en los centros de salud, es primer nivel. Atención primaria es participación de la comunidad. Así es. Es trabajo intersectorial, es enfoque en la prevención, es búsqueda de la equidad y usar la tecnología
apropiada del momento, ¿no? Muy bien, doctor. Esta es la atención primaria. Ya lo hemos hecho en situaciones mucho más complejas y si algo tiene nuestro país son redes de asistenciales de las comunidades que si no fuera por ellas muchas cosas no funcionarían. Así que hay que montarse sobre ellas para poder trabajar a un nivel primario. Es llenar los hospitales de gente no sirve. Claramente no sirvió, ¿no? Muchísimas gracias. Hay que darle espacio a las organizaciones que están ahí, las ollas comunes, los comedores populares, las organizaciones barriales, la gente está organizada. Las iglesias, facilitar ese encuentro entre el Estado y la sociedad civil para que potencie las acciones. Y la otra cosa que yo les disculpe es dar mensajes muy claros para evitar la confusión y la discusión de cosas que ya no deberían discutirse. Cuáles son las medidas de prevención, qué hace cada uno. Así es, y ver cuál es claramente la postura del Estado con respecto a otras voces que pueden aparecer, que como siempre habrá que, en fin, tiene todo el derecho del mundo a criticar, pero esa no es, el Estado tiene que decir cuál es su estrategia y cuál es su posición. Muchísimas gracias, doctor Góser. Ha sido muy interesante conversar con usted, recordar épocas duras que se lograron superar trabajando con lo que había. Hay que decirlo, trabajando con lo que había. Y lo que hay en el Perú en este momento no es poco. Hay una población organizada, que ya lo ha estado por muchos años, y tenemos mucho más recursos que en otras ocasiones. Gracias, el doctor Ernesto Góser, médico. Gracias a usted. Siempre interesantísimo conversar con él. Y vamos a decirlo con todas sus letras. Es verdad que han habido cambios de gobierno, es verdad que hemos vivido una convulsión política muy fuerte, pero la señora Pilar Macetti ha estado en el Ministerio de Salud hace mucho tiempo. Y no estamos viendo ningún cambio en la estrategia, ni tampoco comunicación clara, ni una sola campaña de comunicación, que por cierto, durante mucho tiempo las campañas que se hicieron desde el Estado eran confusas y no necesariamente daban en el mensaje correcto. ¿Qué cosa estamos esperando, señora Macetti? Nos encantaría poder conversar con usted para entender claramente qué cosa estamos esperando. ¿Que la cosa se vuelva otra vez inmanejable? Vamos. No, los peruanos nos merecemos más. Hace tiempo que nos merecemos más. Son las 1:24.